Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 6 de julio del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el expresidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, quien se entregó ante la justicia en Antioquia para cumplir la condena de 7 años de cárcel a los que lo sentenció la Corte Suprema de Justicia dentro del escándalo de la parapolítica. De acuerdo con la información que reposa en la página de la rama judicial, desde el pasado martes avanzan en el proceso de legalización de captura, en donde se ordena librar boleta de encarcelación ante la Dirección Regional Noroeste del IMPEC. Ramos se entregó de manera voluntaria y ahora deberá responder por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales. Además, deberá cumplir con una sentencia de 7 años y 11 meses de prisión. En noticias políticas, después de muchos ires y venires, finalmente Rodolfo Hernández aceptó la curul que le corresponde en el Senado por estatuto de la oposición y tal parece que con ello vuelve a reconsiderar cuál será su posición frente al gobierno de Gustavo Petro, pese a que en un comunicado público que emitió en junio pasado decía que iba a asumir una posición de independencia al gobierno de Gustavo Petro porque le permitiría apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no. En la carta que radicó en las últimas horas ante el Consejo Nacional Electoral menciona la voluntad de declararse en oposición. Por otro lado, la conquista de las mayorías por parte del presidente electo Gustavo Petro tiene un nuevo capítulo. El mandatario dio la bienvenida en las últimas horas al partido de la U, quien según él se declarará como de gobierno, asegurando su apoyo a la agenda legislativa que Petro tramitará ante el Congreso. Sin embargo, tal parece que la decisión no está tomada aún por parte de esa colectividad. Blue Radio consultó a la directora del partido, Dilian Francisca Toro, quien señaló que la bancada aún no ha sido convocada para analizar la declaratoria frente al gobierno entrante. Según expresó la exgobernadora del Valle, lo único que está claro es que harán coalición con el pacto histórico para la repartición de las mesas directivas, es decir, las presidencias de Senado y Cámara, incluyendo comisiones, pero esto no significaría, al menos por el momento, que vayan a ser un partido de gobierno. Por otro lado, el senador Iván Cepeda le está proponiendo al presidente Gustavo Petro un plan para proteger la vida de líderes sociales, campesinos y excombatientes. Escuchemos al senador Cepeda. El próximo gobierno no va a tener una actitud omisiva y contemplativa frente a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, así como de excombatientes, un fenómeno que atenta gravemente contra las comunidades en muchas partes del país y que se ha convertido bajo el gobierno del presidente Duque lamentablemente en un hecho normal. En noticias judiciales, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no investigará a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial 2018-2022. La investigación tenía que ver con que el ahora presidente electo en su campaña pasada recibió presuntamente aportes de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo, debido a que eran funcionarios públicos. Con una votación de 4-3, el alto tribunal tomó la determinación de absolver a Petro. Un conjuez también votó y lo hizo a favor del presidente electo porque en un principio la votación fue de 3-3. Por otro lado, la Sala de Instrucción de la Corte abrió investigación formal por tráfico de influencias de servidor público contra los excongresistas Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías y Eduardo José Tuz de la Osa por el escándalo de FONADE. Los excongresistas durante los años 2016 y 2017 habrían ejercido influencias sobre funcionarios del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo para favorecer a un consorcio con la adjudicación de un contrato de interventoría. La sala, entre otras determinaciones, dispuso vincular mediante indagatoria a los investigados. Hablamos ahora de conflicto armado porque para la Fiscalía venezolana no es pertinente que en este momento se investigue algo en relación con Iván Márquez o cualquier otra supuesta muerte de algún jefe de las disidencias de las FARC que habrían sido abatidos en Venezuela. Escuchemos al fiscal venezolano Tarek William Saab. El Ministerio Público declara en función de su línea de investigación, no por lo que pudiera sugerir algún periodista. Cuando el Ministerio Público considere pertinente sobre el caso que usted me señala u otros hacer una declaración, será pública y oficial. Justamente Luis Eduardo Carvajal Pérez o Gustavo González, alias Rambo, afirmó a Blue Radio estar seguro de que Timochenko y la JEP los traicionaron, pues el excomandante de la extinta columna móvil Daniel Aldana de las FARC fue extraditado a los Estados Unidos. En diálogo exclusivo con Blue Radio, el excomandante guerrillero y firmante del acuerdo de paz aseguró estar dispuesto a decir toda la verdad de lo que sabe de las FARC
FARC, agregando que nunca apeló la decisión de extradición que autorizó la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz, porque consideró que no tenían ninguna garantía jurídica, porque el hoy Partido de los Comunes lo abandonó a su propia suerte y hasta lo negó en varias audiencias ante la JEP. Escuchemos a Alias Ramo. Y en el caso de la JEP no cumplió con nosotros. Y yo lo puedo, algún día que tenga la posibilidad, yo lo que pienso es hacer estas denuncias por todas partes, comprobar de que la JEP también nos traicionó, nos entrampó. También hablamos con una víctima de secuestro por parte del ELN, quien dice que si se va a llevar a cabo un proceso de paz con esta guerrilla, se debe tener en cuenta la voz de las víctimas y que el cese al fuego debe hacerse desde ya, pues las regiones todos los días sufren de acciones violentas por parte de este grupo que dejan cada vez más víctimas. Porque es que aquí no tienen en cuenta a las víctimas, miren el proceso de paz que se está haciendo con la FARC, porque no vemos que eso avanza hacia las víctimas, sino que se ve que avanza más para el victimario que para la víctima. Y es lo que yo creo que el proceso debería ser un poco más transparente. Y yo creo que este proceso del ELN deberían de mirar a ver que ojalá no lo vayan a hacer igual como el que están haciendo con el de la FARC. Por otro lado, el presidente Iván Duque se refirió al tema del aborto en el país. Dijo que es respetuoso, pero que es claro que este no es un método anticonceptivo. Somos respetuosos, claro, de la legalidad y de la juridicidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción. Eso no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo, que es en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma. Y finalizamos con información internacional porque el Reino Unido enfrenta una grave crisis. Hasta el momento ya han renunciado 2 ministros de su ejecutivo y 38 cargos ministeriales luego de una ola de escándalos y controversias durante el mandato de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.